Nuevamente agradecido con Dios por permitirme estar al frente de ustedes con una gran responsabilidad, que es predicar su palabra, y lo hago con temor y temblor. Y hermanos, quiero comentar antes de iniciar, Dama, le bajas poquito por favor, que antes de nada agradecer a nuestro hermano Rolando González por su estudio que llevamos hoy en la mañana, donde nos hace ver nuestra condición por medio de la palabra de Dios. No estamos hablando de Él, sino como un siervo de Dios. Y de igual manera yo quiero ponerme ante ustedes como un siervo de Cristo, con errores, con problemas, con luchas, y que busca alcanzar la altura del varón perfecto. Y que necesito de mucho para poder llegar. Pero quiero decirle, hermano, que lo que se predica y lo que yo voy a predicar es palabra de Cristo. Quiero poner en sus mentes que lo que voy a hablar es palabra de Dios. Y puedo cometer errores. Y yo espero que usted, si llego a cometer un error, me lo diga. Sea abierto y franco. Soy un anciano de iglesia. Es un oficio dentro de la iglesia presbiteriana, con responsabilidades y con un testimonio que tengo que cuidar. Testimonio hacia ustedes y hacia los que están afuera. Pero puedo fallar. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que usted no me vea como un líder. Desafortunadamente, para mí ese nombre no debe ser. Porque si usted tiene un líder, o me ve a mí o a cualquier otra persona como un líder, está viendo al hombre. Y yo quiero llevarlo a que vea a Cristo. Lo que voy a predicar es palabra de Cristo. Y si yo llego a fallar, falló el hombre, no Cristo. Y lo que sí pido, también pido por mi hermano Rolando, nuestro hermano Diácono, nuestro hermano David, nuestro hermano anciano Joel Puente, que nos tenga en oración. Ya Dios va a poner en ustedes la oración. Y si es de que nosotros estamos deteniendo el avance del reino, hermano, ni siquiera va a ser necesario que ore, Dios nos va a quitar. Pero mientras estemos aquí, buscaremos que la prédica sea tal cual. Si nos duele, hermanos, pues vaya a Dios y vaya, ore a Él, dígalo a Él, porque es palabra de Dios. Entonces los insto, hermanos, a que en amor ore hacia nosotros los oficiales de la iglesia. Somos igual que usted, allá sentado. Tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Muchas situaciones igual y podemos fallar. Pero no nos vea como el hombre o acá al frente, como el que debe fallar, y si falla él, pues ya ven, se los dije. Porque vamos a fallar. Espero que no, y espero que su oración sea para que Dios nos sostenga. Bueno, Génesis 1, 26 al 31, hermanos. Estamos por terminar este último capítulo del primer libro de la Biblia, la corona de la creación. Voy a pedir que me sea paciente. Intenté resumir en lo posible, hermano, pero hay muchas cosas que nos habla Dios en este capítulo. Estamos ya al final, hermanos. Si recuerda, 5 días y medio ya hablamos en donde Dios ha trabajado. Y estamos al final del 6º día, una gran semana
donde hemos visto desde el primer versículo que Dios ha creado todo de la nada. Y todo eso que Dios ha preparado de la nada ha sido preparado por Dios para lo que vamos a ver en este momento, en este día. Estos 5 días y medio, hermanos, que Dios ha trabajado es para construir el escenario en el cual se desarrollará la historia humana, en el cual Dios exhibirá su gloria. Este Dios ahora creando al hombre. El hombre, hermanos, este hombre que Dios está creando, estaría en el centro de la creación de Dios. Será este planeta donde Dios llevará a cabo el drama de la redención. Todavía no había el pecado y Dios ya estaba planeando la redención del pecado. ¿No le parece incongruente que no se hable de pecado en la iglesia? Cuando Dios va iniciando toda la creación porque va a redimir al hombre. La creación de este planeta, hermanos, con lo creado hasta este momento, permítame llamarlo así, son accesorios de lo que Dios o del escenario que Dios está haciendo para mostrar su majestad, su majestuosa gloria, hermanos, con la obra de reconciliación, con la obra de redención, con la obra de salvación del hombre. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabo en esta tarde porque me has dado la oportunidad de predicar tu palabra, pero antes de ello estudiarla, Señor. Y abres mi corazón, me muestras en mi mente lo vil que soy. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta de manera clara y si ofende a mis hermanos, redargúyele por medio de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Estos últimos versículos, hermanos, de este capítulo 26 al 31, nos hablan ya de lo supremo, de lo máximo de la creación. Hemos llegado, como Dios lo llama en su palabra, a la joya de la corona de la obra creativa de Dios. Está la cúspide aquí de la creación de Dios. Aquí está el punto, hermanos, donde culmina también lo que Dios creó, incluyendo el universo. El hombre es creado, hermanos, para ser el objeto central de lo que Dios hará. Y Dios ha creado al hombre, a diferencia, hermanos, de todo lo que ha creado, toda la demás creación, para que el hombre pueda conocer a Dios. Y no solo eso, no solamente para conocerlo, sino para que ame a su Creador. Y no solo para que lo ame, para que lo adore, hermanos. Y estos versículos son de vital importancia en la vida del cristiano. Para que puedas entender quién eres. Para que puedas entender la realidad. Y la realidad, hermanos, es que no puedes entender quién eres si no comprendemos estos primeros versículos de la Biblia. Y si no entiendes quién eres, hermanos, y cómo Dios nos ha creado y para qué nos ha creado, no hay manera que vivas la vida en la cual Dios nos ha dado.
en la cual Dios la ha establecido. Por eso estos versículos se vuelven y se elevan a un nivel de importancia altísimo, hermanos, en el plan de Dios. Todo lo anterior a este momento ha sido un preludio para que ahora Dios coloque la joya de la corona sobre la diadema de su creación. Mire la palabra al inicio del versículo 26, la primera palabrita. Tengo Nueva Traducción Viviente. Cámbiala, Damar, por favor. Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo. Esta palabra, hermanos, es importante porque subraya lo inmediato con lo que Dios crea al hombre. Y aquí llegamos a un punto importante. No hay evolución. No hay millones de tiempo para que el hombre evolucionara. Entonces Dios dijo, y al decir esto inmediatamente, y mientras aún Dios lo hablaba, hermano, con ese poder de mando, con esa voz que nada se resiste, se cumple. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y lo que debe llamarnos la atención aquí, hermano, es que los actos anteriores, todo lo que Dios creó, usó otras palabras. ¿Se recuerda? Que haya, que sea, ¿sí? ¿Sí lo recuerda? Que haya luz, que haya un espacio, que haya separación entre las aguas, que haya lumbreras en la expansión de los cielos. Pero ahora estamos ante esta voz de Dios. Entonces, Dios cambia la palabra, hermanos, para crear. Ahora Dios dice, entonces, hagamos al hombre. Y lo que debemos notar aquí, hermanos, es cómo Dios interactúa ahora en la creación del hombre de una manera personal. Dios se involucra íntima, se involucra personalmente cuando llega el momento de crear al hombre. ¿Y cómo lo crea? A su propia imagen. Y dice, hagamos al hombre, y de llamar la atención a nosotros la palabra nosotros. Antes de esto solo habíamos visto que Dios hizo, Dios dijo, pero ahora el pronombre plural nosotros debe cambiar esta perspectiva, este pensamiento. Y hermano, este es el primer indicio de la doctrina de la divinidad de este Dios. Un Dios que existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano, no tres dioses. Un Dios en tres personas, los tres iguales en sustancia, iguales en esencia, iguales en atributos, iguales en mente, y que estos tres son eternos, hermanos, y ninguno de ellos fue creado. Y son tres personas distintas a la vez. Esta doctrina, hermanos, de la Trinidad, esta doctrina de la divinidad de Dios es una doctrina que se puede decir que es la piedra angular del cristianismo. Y esta doctrina nos separa de toda religión falsa y también nos separa del falso culto que hacemos, porque aquí alabamos y glorificamos la Trinidad, la bendita Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos en perfecto acuerdo, hermanos, en lo que harán. Con un mismo propósito, una perfecta comunión entre ellos, mirando a la misma dirección, juntos creando a su propia imagen al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos ahora a la palabra imagen, hermano. En el hebreo, ahí buscando, significa que es algo tallado. Es decir, cuando
talla una imagen en madera o en piedra, es a lo que se refiere esta palabra imagen. Es esa palabra que se usa aquí. Y Dios mismo, hermanos, es el estándar. Dios mismo es el objeto original, el cual se está pasando esa imagen al objeto que se está tallando. Y Dios ahora crea al hombre, talla al hombre según su propia imagen. Y ciertamente, hermanos, ahorita usted tiene una imagen de esa imagen del hombre con respecto a Dios. Y quiero decirle que es una débil imagen que tenemos en nuestra mente de lo que es Dios, en comparación con la realidad infinita de quién es Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Y lo glorioso de esto es que somos diferentes. No fuimos creados como Dios hizo las montañas, como Dios hizo los árboles, los animales, los ríos, el sol, la luna. No, hermanos, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué significa el estar hechos a la imagen de Dios? Para usted, hermano, hermana, ¿qué significa que está hecho a la imagen de Dios a diferencia de la demás creación? Voy a resumirlo en 4 palabras. Número 1, relación. Dios te ha hecho con la capacidad de relacionarte con Él. Pero también te ha dado la capacidad de relacionarte con otros hombres. Y también te ha dado la capacidad de relacionarte con su creación. Y esto, hermano, esto refleja o es un espejo de la Trinidad de Dios, de la Trinidad misma, porque dentro de la divinidad de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ellos existe perfecta comunión, perfecta relación. Entonces estamos hechos, usted y yo, a imagen de Dios en la relación con Dios, con mi prójimo y con la creación misma. Tú y yo, hermanos, hemos sido creados para conocer a Dios. Tú y yo hemos sido creados para amar a Dios, lo que el resto de la creación no tiene. Dios te hizo para sí mismo. Él no te hizo para este mundo, hermano. Él hizo el mundo para ti y te hizo para Dios, para Él, para que le glorifiques y para que te goces en Él. De ahí viene la primera pregunta del catecismo. Estamos hechos para tener una relación personal e íntima y cercana con Dios, y estamos hechos para caminar con Dios y para adorar a Dios. Número 2, palabra número 2, racionalidad, raciocinio. Ser hechos, hermano, a imagen de Dios significa que nos ha dado capacidad intelectual que no la tiene el resto de la creación. Nos ha dado capacidad de pensar crítica y de manera lógica, hermano. Nos ha dado la capacidad de comparar cosas para analizar, para hacer una conclusión, para tomar decisiones, para tener memoria, tener creatividad, tener ingenio, hermano. Nos ha dado la capacidad de hablar, capacidades lingüísticas, verbales, que también es una imagen de Dios, es un Dios que se comunica. Dios es un Dios sabio y Dios es un Dios de conocimiento y sabiduría infinita, aunque nuestro conocimiento, que ahora se mide con se me fue el nombre, ¿con qué se mide el conocimiento? Bueno, después me dicen, aquí entre los hombres, así que el hombre que tenga mayor conocimiento no se compara, hermanos, contra el conocimiento y la sabiduría de Dios.
Tercer palabra, justicia, santidad. Dios nos ha hecho seres morales. Nos ha dado la capacidad de conciencia, hermano, para aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que están fuera, tienen una conciencia para distinguir el bien y el mal. Y que tú y yo en algún tiempo la tuvimos. Esta conciencia, hermanos, es un sistema de alarma interno en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una brújula moral mediante la cual podemos distinguir la justicia de la injusticia. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y por eso reflejamos esa imagen de ser como Dios. Esa imagen de tomar decisiones morales. ¿Y sabe qué? Un hombre que no conoce a Dios, cuando sigue su conciencia y hace lo recto, ese hombre glorifica a Dios. ¿Y qué espera Dios de un cristiano, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que ha llegado a los pies de Cristo? Pues que glorifiquemos a Dios siendo justos y buscando una vida de santidad. Eso glorifica a Dios. Cuarta palabra, gobierno, gobernar. Dios, hermanos, obviamente es el soberano del cielo, el soberano de la tierra y de todo el universo. Quiero agradecer aquí públicamente a nuestro hermano Jezreel por esas doctrinas de la Biblia que publica. Espero que las escuche, hermano. Y ahí mientras escuchaba, se me quedó muy grabado lo que dijo R.C. Sproul. No hay moléculas inconformes. Todo existe para obedecer el decreto eterno del Dios Todopoderoso, hermano. ¿Por qué nosotros nos inconformamos? ¿Por qué el hombre únicamente se rebela ante su Creador? Así, hermano, que Dios no solo es creador, sino también es administrador, es gerente y gobierna cada centímetro cuadrado de todo lo que existe y lo que vemos. ¿Y sabe qué? También a usted y a mí nos ha hecho imagen con esta cualidad de gobierno. Concluye el versículo 26. Ellos reinarán sobre, se refiere al hombre, a usted y a mí. Reina Valera dice, y señoré. Dios ha colocado al hombre sobre su creación, le permitió gobernar sobre los peces del mar, fíjense, criaturas que nadan. Le permitió gobernar sobre aves del cielo, que la mayoría vuela, criaturas voladoras. Le permitió gobernar sobre el ganado que pasta sobre la tierra. Nueva Traducción Viviente habla también que le permitió gobernar sobre animales pequeños que corren por el suelo. Le permitió gobernar en el universo exterior. Y estamos viendo cómo la ciencia ha avanzado y el hombre ya no solo ha llegado a la luna, ha llegado a otros planetas y piensa llegar a más. Ese es el gobierno que Dios permitió al hombre. La totalidad de la creación, hermanos, ha sido puesta. Dios la ha puesto al hombre como gobernador. Esa obra que Dios ha hecho con su mano, Dios ha hecho al hombre para administrar esta tierra. E iniciamos el culto con una lectura bíblica, ¿se acuerda? Salmo 8. Quiero que leamos Salmo 8, 6 y 7, ahora Nueva Traducción Viviente. Y aquí el salmista se refiere al hombre, el rey David habla del hombre. Versículo 6, mire lo que dice en esta traducción. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Versículo 7, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes. Versículo 8, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¿Qué propósito, hermano, hermana,
y extraordinario plan de Dios para la humanidad. Dios nos ha delegado la mayordomía de su creación y hemos sido designados por Dios para gobernar. Y esto, hermanos, quiero que lo subraye porque enfatiza el privilegio, lo especial que es estar hecho a la imagen de Dios. Y es algo que no debemos tomar a la ligera, hermano. Si usted es cristiano y conoce a Dios y sabe que está hecho a su imagen, no lo debe tomar a la ligera. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ahora, debido al pecado, y yo sé que nos duele escuchar esa palabra, no sé por qué, pero Dios en toda su palabra habla del pecado. Esa imagen en la que Dios nos hizo en un inicio ha sido empañada. Esa imagen ha sido sujeta a la contaminación del pecado. Sin embargo, esa imagen de Dios permanece en nosotros, hermano. Deformada, sí, por el pecado. Pero la salvación en Cristo restaura y reforma la imagen de Dios en nosotros. Somos nacidos de nuevo, necesitamos nacer de nuevo para que esa imagen vuelva a ser como la que hizo en un inicio Dios. El proceso de santificación opera en reformar esa imagen de Dios en nosotros. Para que busquemos ser como Dios, hermanos, en el sentido de tener relaciones correctas, en el sentido de buscar a Dios, de vivir una vida correcta, una vida santa, en el sentido de gobernar cualquier parte de esta tierra como Dios lo estableció. En educación, en el gobierno, en la política, en la ciencia, en las artes, todo es de Dios y para Dios. Y todo esto debe ser gobernado de acuerdo a la palabra de Dios. Todo esto es parte de ser hecho a la imagen de Dios. Y permítame agregar algo, hermanos, antes de continuar, pero es importante que lo platiquemos. El asesinato. ¿Sabe por qué el asesinato es un delito grave y un pecado atroz? Porque atenta contra la imagen de Dios en el hombre. Y por eso es la pena de muerte. Dios la instituyó. Dios es Dios de amor. No, sí, Dios de amor, es un Dios justo también. Esta pena debe aplicarse, hermano, a cualquiera que quite la vida de manera, escuche bien, intencional y premeditada. Intencional y premeditada. Mire lo que dice Génesis 9, aquí Dios habla. Versículo 6. Si alguno quita una vida humana, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. El hombre, hermano, hermana, es la imagen de Dios. De toda la creación, el hombre es el que lleva la imagen de Dios. Y de esto me lleva a decir más, hermanos. Ahora hablar de lo espantoso y la blasfemia contra Dios, lo que es la industria del aborto. Porque está quitando la vida humana hecha a imagen de Dios. Usted y yo debemos saber que la vida comienza desde el momento de la concepción. Y es Dios quien creó esa vida. No fue el hombre, no fue la mujer. Ellos no crearon la vida. Dios mismo crea la vida porque Dios es vida. Pero lo único que puede tomar esa vida es Dios mismo.
Es el único dador de la vida. Y masacrar a ese bebé en el vientre de una madre es escupirle en la cara al santo Dios. Pero ¿sabe cuál es lo más triste, hermano? Yo he escuchado a hombres, a mujeres principalmente, que se dicen cristianas, que están a favor del aborto, con el discurso tonto de que es mi cuerpo, es mi decisión. Cualquier verdadero cristiano, hermano, debería ponerse al asesinato en el útero de la madre, si no pone en riesgo la vida de la madre. Y quiero decirle que hay muchos testimonios donde los doctores le han dicho a la señora, necesitamos abortar, señora, si no su vida está en peligro. Y las señoras han dicho, no. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Es que los dos nacen, gracias a Dios, sanos, y ese niño nace para bendición de Dios. Pero todo esto me lleva, hermano, a otra cosa. El asesinato que tiene que ver con el odio que tiene usted hacia otra persona. Es un pecado horrible contra Dios. Y Jesús mismo lo dijo ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Versículo 22, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Tienes rencor contra un hermano? Hermano, lo podemos ver, lo podemos sentir. Y oramos para que Dios quite ese odio, ese rencor que pueda haber entre nosotros. Pido a Dios que tenga misericordia mía para que primeramente me quite este pecado que lo llevo a tener. Pero pido a Dios que también dentro de la iglesia, dentro de los miembros, dentro de los congregantes, no se presente. Jesús dice, has oído que se dijo que no cometerás asesinato, pero yo te digo que todo aquel que tiene ira en su corazón hacia otra persona ya ha cometido asesinato en otra versión. Y la persona con la cual estás enojado, quiero decirle, hermano, que está hecho a la imagen de Dios. Es obligación tuya y mía preservar la vida, aún en el odio que tenemos contra una u otra persona. Debemos preservar la dignidad humana y debemos entender que nuestro prójimo ha sido hecho a la imagen de Dios, y esto es para los incrédulos y más aún para los creyentes. Pero también, hermano, habla del pecado atroz, del prejuicio hacia otras personas. ¿Sí sabe qué es prejuicio, hermano? Porque ese hermano tiene un color oscuro, serio, porque ahora ya decir negro pues es una blasfemia. No, queremos un hermano güerito, bonito, de ojos de color. No, viene de allá del sur, viene de África, no, porque tiene un origen étnico diferente y empezamos con esos prejuicios, hermano. O porque Dios ha traído gente aquí a la iglesia y todos venimos de ese origen. Pero esta persona viene con algunos rasgos de su vida anterior, hermanos, antes de ser regenerado, vivió una vida desordenada y tiene esas señales que lo único que a mí me hacen ver es cómo Dios lo ha cambiado y no tener el prejuicio de que cómo va a estar al frente teniendo esto. Tiene esas muestras de su vida, hermanos, por
la misericordia que Dios ha presentado o ha tenido hacia él. Pero usted y yo que no tenemos y que hemos nacido tal vez en un hogar cristiano, aparentemente estamos limpios. Quiero decirle que estamos más sucios que esa persona. Pero hablamos y tenemos ese prejuicio contra esa persona, hermano. Y decimos, no pertenece a nuestro grupo social, a nuestra iglesia, no puede ser miembro y somos hostiles con él. Quiero decirle, hermanos, que es un asalto contra el mismo Dios que ha creado esa persona. Es realmente un pecado atroz, no solamente contra esa persona, sino contra alta traición al Dios creador de esa persona y del universo. El versículo 26, terminamos, pero Dios nos habló aquí del propósito que Dios tenía de crear. Dios habló de qué iba a hacer. Ya en el 27, hermanos, vemos que Dios lo lleva a cabo esa voluntad. Y así lo leemos. Dice el 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al hombre a su propia imagen, tal como lo dijo en el versículo 26. Y hay que subrayar esto, hermano. Ahorita mientras leíamos en Reina Valera y aquí también, la palabra creó. ¿Cuántas veces se usa, hermanos, en este versículo? 3. Hasta un ciego, hermano, permítame la ironía, podría ver dónde se hace el énfasis y lo que Dios intenta decirnos a usted y a mí. Y lo que intenta decir Dios, Dios lo que nos dice es que el hombre no evolucionó de una vida inferior, porque ya ve, ahí en ciencias naturales, desde la primaria nos enseñan, ya ni me acuerdo los nombres y espero que nuestros niños no intenten aprendérselos, el simio que fue evolucionando hasta que llegó al erectus, al Homo erectus. Es una vil mentira, hermano. Es una mentira de Satanás. Es Dios quien creó directamente, creó inmediatamente, de manera sabia y asombrosa al hombre. Es Dios quien hizo esto. Usted fue creado por Dios. Este Dios, hermanos, con una mente genial, una sabiduría ilimitada, que ha planeado la creación del hombre. Y la creó, hermanos, no solo en lo exterior, con lo que nos podemos ver, con un cuerpo físico. No, nos creó también con un alma. Cuerpo y alma. O cuerpo y espíritu. Únicamente esas dos. Es dicotomía, somos hombres o cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Aunque por ahí en algunas traducciones se ven cuerpo, alma y espíritu, pero el hombre es dicótomo. Es el mismo, el espíritu y el alma. Fuimos creados, hermanos, tanto física como interiormente, por Dios, con un alma, con una mente también, con un corazón, con voluntad, con conciencia, con actitud, con carácter, con temperamento. Y para eso debemos dar gloria a Dios. Por lo que ha hecho, hermano, no sé si el Espíritu le hace sentir, darle gloria a Dios por lo que es usted. Dios creó al hombre a su imagen, en su imagen, hermanos. Él lo ha creado. Estamos en el 6º día. Dios creó al hombre. Y pronto, hermano, crearía también una mujer. Y aquí quiero llegar a un punto también que quiero llamar su atención. ¿Son parecidos?
pero muy diferentes, hermanos. Dios creó una sola raza humana, pero dos sexos diferentes. Estos dos sexos diferentes, hombre y mujer, comparten la misma imagen de Dios. El hombre creado a la imagen de Dios y la mujer creada a la imagen de Dios. Pero hay diferencias. Y las diferencias son de función. Las diferencias son de rol específicos para cada sexo. Y Dios nos los ha dado en su palabra. Le dio roles al hombre y le dio roles a la mujer. Que el humanismo, que los hombres que están en contra de Dios quieren distorsionarlo, sí, pero usted y yo nos basamos en lo que Dios decretó en su palabra. No hay otra. Ayer escuchaba a una conferencista, no sé si nuestra hermana Janet la compartió, pero le pedí a nuestro hermano Jesús que la pusiera en el grupo del Facebook de la iglesia. Doy gloria a Dios por esa hermana. Estuvo en una conferencia en la confraternidad latinoamericana de iglesias reformadas y había iglesias presbiterianas de México, estaban en Costa Rica. Una excelente conferencia, hermano. Y dice la hermana que eso le ha traído muchos problemas contra las mismas mujeres. Y aquí es un rol diferente, porque si lo dice un hombre, imagínense lo que dirían las mujeres. Pero lo dijo una mujer, pero aún así muchas mujeres en contra de esta hermana. Si tiene oportunidad, escúchelo, hermana. Y también nosotros tenemos un rol, los hombres. Y yo quiero decirle que en un principio yo dije, ¿por qué Dios le das al hombre esa función de estar al frente? Yo sé que las mujeres tienen capacidad y esta hermana lo demuestra. Y yo sé que hay muchas hermanas aquí. Pero esa función la dio Dios, ese rol lo dio Dios y no podemos cambiar el decreto de Dios. Y hay 3 puntos, hermanos, que me gustaría hablar sobre el género. Quiero ver el primer punto sobre el género, tratar este primer punto. Y hoy en día, hermanos, hay mucha controversia sobre el género y los roles de género. Y quiero que seamos absolutamente claros en lo que la Biblia enseña. Y si usted no está de acuerdo conmigo, está bien, pero está en contra de lo que dice Dios. Así que ore a Dios y dígale y muéstrele su inconformidad a Dios. Pero Dios el Creador hizo el varón para que fuera varón. Y Dios el Creador hizo a la mujer para que fuera mujer. Y el sexo, hermanos, o si quiere llamarle usted género, pero lo correcto es el sexo de una persona está fijado desde el momento de la concepción. No está determinado por las preferencias de una persona, no está determinado por los sentimientos de una persona, el que diga que se siente de tal sexo. No, hermano, cualquier intento de desviación de la concepción del sexo que Dios le dio a una persona para que sea hombre o sea mujer, es rebelión contra Dios. Es un asalto contra el santo Dios del cielo. Y ahora muchos familiares directos dicen, yo apruebo a mi hijo, yo le voy a dar ¿cómo le dice? Lo voy a soportar si él toma esa decisión. Quiero decirle, hermano, que estas decisiones, tanto el que acepta cambiar o quiere cambiar y el que la apoya, vienen de un reprobo. ¿Sabe qué significa eso en la Biblia? Es un hombre o una mujer condenado a las penas eternas. Está en contra de Dios. Tenga en cuenta que un hombre siempre será un hombre, hermano. O una mujer siempre será una mujer, independientemente de los procedimientos quirúrgicos que piense hacerse o que ya se haya hecho. Será hombre durante el resto de su vida, pero también será hombre o mujer en la eternidad. Ya sea en el cielo, hombre o mujer, o ya sea en el infierno,
hombre o mujer. Dios no va a cambiar el sexo que le dio desde en el momento de la concepción. Punto número 2, el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio en este tiempo, y voy a hablar en tiempo pasado, es en este momento y será en un futuro entre un hombre y una mujer, para convertirse en uno, en una sola carne, hermano. Y cualquier distorsión de eso, de esto que Dios ha creado, como el que un hombre esté con otro hombre, o se case con otro hombre, o una mujer unida con otra mujer, está estrictamente prohibido por Dios. Y Dios es muy claro, hermano, y Dios muy inflexible en esto. Él no puede decir, sí, sí, a ti te permito. Es inflexible Dios, es un Dios justo en cuanto a estos actos y todas las relaciones homosexuales que tenemos en nuestra vida y han sido a lo largo de desde la humanidad, desde la caída del hombre. Pero Dios, hermanos, ha puesto leyes y ha dado su ley. Y mire lo que Dios escribió, le dio a los profetas que hablaran, en este caso a Moisés, en el Antiguo Testamento, de que estos hombres o mujeres que tenían estas costumbres, este pecado, requerían la pena de muerte, una muerte inmediata por lapidación. Levítico 20, creo que vamos al versículo 1. Aquí Dios da una serie de leyes a Moisés. El Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Pero mire también, no nomás al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Y allí Dios les da un listado de instrucciones, hermanos, pero vayamos hasta el versículo 13. Dios habla del castigo de los actos homosexuales. Aunque hoy en nuestro tiempo el castigo de pena de muerte por la homosexualidad ha sido eliminada, ¿sí? Pero el pecado sigue siendo pecado. Aunque lo normalicemos, hermanos, lo correcto es correcto y lo incorrecto es siempre incorrecto. Aunque ya los veamos ahí caminando, abrazando, besándose ya. Yo recuerdo cuando empezaba a trabajar hace 40, 45 años, este tipo de personas salían en la madrugada únicamente, 5, 6 de la mañana, porque esa hora yo tenía que irme a tomar mi camión. Y los veía, hermano, y me entraba miedo. Pero ahora, hermano, hasta los aplaudimos. Permitimos hasta que prediquen la palabra de Dios. Es que es el amor, es que tenemos que amar. Y no digo que no, si hay que amarlo, pero si quiere amar a esta persona, dígale en el pecado en el que está cayendo y cuál es la consecuencia de ese pecado. Versículo 13. De Levítico 20. El pecado de la homosexualidad, aquí lo llama abominación, hermano. Dice, si un hombre practica la homosexualidad, y vamos a hablar de hombres, mujeres, al tener relaciones con otro hombre, como si fuera mujer o viceversa, hermano, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Y esta palabra, abominación, significa repugnante y también perversión, hermano. Esta palabra perversión significa violación al orden natural y moral que Dios dio desde un principio. Y desde ese principio Dios dijo, o Dios hizo a un hombre y a una mujer.
a un varón y a una hembra. Y ambos sexos deben llegar a ser uno en el matrimonio. Y cualquier alteración a este decreto es un pecado contra Dios. Cualquier alteración del plan de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer, es decir, casarse entre dos hombres o casarse entre dos mujeres, es una abominación y es una perversión a lo que Dios ha establecido. Tercer punto, hermano, que quiero también que veamos, muy importante. Discúlpeme si me estoy alargando, pero es necesario. Sobre Adán. Y es necesario enfatizar este punto. La verdad de Adán, hermanos, y jóvenes que están en la escuela. Y cuando digo la verdad, me refiero a que Adán era un humano como usted y como yo. Literal. No una figura alegórica, no un personaje ficticio. Y cuando leamos Génesis 1 al pie de la letra, deberíamos llegar fácilmente a esa conclusión. Y más, si seguimos leyendo los siguientes capítulos, hermanos, no podríamos llegar a otra conclusión de llegar a pensar y creerlo que Adán fue el primer hombre creado a la imagen de Dios. Un Adán real, casado con una mujer real, con Eva, y que cometieron un pecado real contra Dios. Y que este pecado de Adán arrojó al mundo real, a usted y a mí, a una condena real, bajo una maldición real. Todos nacimos así, fuimos concebidos en pecado. Hermano, hermana, creemos en la Biblia exactamente como fue escrita y lo que dice? Hubo un verdadero primer hombre, cuyo nombre fue Adán. Y esa es la base de nuestra comprensión del origen de la naturaleza del hombre. Jesús mismo habló de este Adán. Mateo 19 les dice, ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús aquí, hermano? A Adán, a un hombre real, tal como los mismos fariseos con los que estaba hablando Jesús ahí en ese momento. Y las genealogías tienen a Adán como la fuente de toda la raza humana. Cuando leemos Romanos 5, aquí Pablo habla y hace una diferencia. Romanos 5, versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Quién es el regalo inmerecido? Cristo, hermano. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y lo que Pablo aquí habla, hermanos, dice que hay dos personas en toda la historia humana. Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Todos los que están en Adán mueren. Nacimos muertos en pecado. Y todos los que están en Cristo viven. Adán y Cristo, hermanos, ambos son hombres reales que fueron y son jefes federales. Adán de toda la raza humana y Jesucristo, Jesús de la raza humana, de los elegidos, de los regenerados. Por lo que negar, hermano, hermana, al verdadero Adán es negar también a Jesucristo, a un Jesucristo real. Por eso enfatizamos mucho que estos versículos iniciales son muy importantes. La Biblia entera se basa en esta piedra angular de Génesis 1, hermanos. Así de importante es este capítulo de Génesis 1. Si usted le llega a dar clase a unos niños, no se lo dé como una historia y como algo que
pues ni siquiera yo lo creo. Dígalo tal cual Dios lo hizo. Versículos 28 y 30. Dios bendice al varón y a la hembra, hermano. Y algo muy importante. No hay diferencia en la bendición de Dios. Porque a veces nos sentimos, no, pues, es que Dios bendice más al hombre. No, es que Dios bendice más a la mujer. No, hermanos, no hay diferencia. Dios ha dado a ambos sexos por igual y la palabra bendita, o lo que dice Dios aquí, esta palabra de bendecir al hombre y a la mujer proviene del hebreo, esta palabra de inclinarse, doblarse. O sea, que habla en cierto sentido que Dios se inclina para ayudar, para otorgar apoyo, para brindar las necesidades que necesita el hombre, para bendecir la corona de su creación. Esto es lo que quiere decir esta palabra de bendición. Dios provee un mundo perfecto, hermano. Dios pasó 5.5 días creando el mundo. Y los pondrá en un paraíso todavía. Fíjese, todo lo que hizo Dios perfecto y todavía le hizo un paraíso para ellos. Y allí en ese lugar les va a dar paz, les va a dar prosperidad, les va a dar autoridad sobre la tierra, les va a dar gozo, les va a dar plenitud. Hermano, ese Dios sigue siendo el Dios de hoy. Es un Dios bueno. Y quiero que veamos 3 cosas, hermanos, importantes sobre esta bendición de Dios. 3 cosas que también son importantes para usted y para mí. Número 1, es la bendición de la procreación. Él dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Este es el primer aspecto de esta bendición que Dios pronuncia, habla, decreta sobre la raza humana. No es solo una orden, aunque es un imperativo lo que dice. También es la expresión de una bendición de ser fructífero, hermanos. Es decir, entendemos que eso significa procrear, obrar la tierra. La bendición sería el fruto del vientre en la mujer. La bendición serían los hijos que vendrían, la armonía y todo lo que acompañaría a una unidad familiar dentro del decreto y del plan de Dios. Es una bendición de Dios, hermano, hermana, jóvenes, si ahorita los atacan con lo contrario a esto. Piensen en lo solo que estaríamos, si es lo que buscan, que estemos solos, que no crezca. Pero piense que solo estaríamos si Dios no instituyera el matrimonio. Y luego después lo instituyera y luego no permitiera la procreación de hijos. No, hermano, es la bondad de Dios lo que ha establecido la unidad familiar mediante la bendición de la procreación. Es la bondad de Dios que nos permite que nazcan niños. Por esa bondad dice, fructificaos y multiplicaos. Punto número 2, hermanos, de esta bendición también es la vocación. Vemos que en medio del versículo 28, Dios les dice que gobiernen y reinen. Reina Valera dice sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar, los aves del cielo y todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dios está asignando actividades. ¿Y qué es esta actividad, hermano? Es un trabajo. Dios le dio trabajo a Adán. Y ese trabajo, hermano, fue dado como una bendición, no una carga, hermano. Y el hacerlo, si usted tiene un trabajo y si lo hace, debe ser para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Y Dios mismo lo dice, que todo lo que hagáis, hacerlo como para Él. Después el pecado, claro, hermano, todo trae consecuencia el pecado. ¿Qué trajo el pecado? Hay muchos cristianos que también he escuchado de manera equivocada piensan que el trabajo fue por causa de Adán al pecar. Es que Adán si no hubiera pecado estaríamos sin trabajar, Dios nos daría todo. No, hermano, eso está equivocado. Y ahora con este gobierno que quiere hacer lo contrario a lo que Dios instituyó,
de trabajo, les doy. Ahí estén recibiendo dinerito gratis. Pero que Dios, como Dios dice también a la persona que no trabaja, que tampoco ¿qué? ¿Sí ve la importancia, hermano, del trabajo? ¿No trabaja? Pues que tampoco coma. Es una bendición el trabajo. El pecado original, hermanos, de Adán traería una maldición sobre la tierra, eso es cierto. Y ahora nuestro trabajo será duro. Sin embargo, hay bendición que proviene del sudor y del esfuerzo de su trabajo. Dios lo va a bendecir. Punto número 3. Esta bendición, hermanos, de lo que Dios le dijo a Adán y Eva. En el versículo 29, miren lo que dice Dios. Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Esta bendición, hermanos, que Dios da también es proveer para sus necesidades. Dios dijo, te he dado cada planta que produce semilla, que está sobre la tierra. Este Dios de bondad, hermanos, ha provisto el alimento para que el hombre satisfaga esa necesidad. Y Él nos ha dado una diversidad de alimentos. Y hermanos, gracias a Dios ha dado la ciencia. Y todo el alimento que es procesado ahora, que está empaquetado, quiero decirle que es un veneno. Lo natural, lo que Dios creó, lo que es de la tierra, es lo que Dios está hablando aquí y es lo que nos va a dar la salud. Cuídese de lo que esté comiendo. Cuídese. No se crea todo lo que dicen ahí. El hombre en su perversión crea enfermedades, te da la medicina y ahí te trae un círculo para que te estés enfermando y estés comprando medicina. Dios proveyó todo esto por su bondad, el alimento, para que estuviera sano, para que estuviera fuerte. Todo lo creado por Dios es bueno, hermano. Escuchó, hermano, todo lo que Dios ha creado para el hombre, lo creó para el placer del hombre. Versículo 30. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Dios mantiene su creación. Dios creó todo esto y le llaman aquí la biología o no, o las ciencias naturales, el círculo, ¿cómo le llaman? Ciclo de la vida, pero es la cadena alimenticia. Pero Dios lo instituyó desde el inicio. Fue así como Dios, todo lo que planeó y todo lo que Dios se propuso, lo cumplió, hermano. Dios proporcionó todo lo que tú y yo necesitamos. Y quiero decirte una cosa, y demos gloria a Dios. Esos recursos nunca se acabarán, hermanos, a pesar de lo que podamos escuchar en la televisión. Porque Dios tiene el control de su creación hasta el día de hoy. Y eso es para glorificar a Dios y alabar a Dios. Finalmente, hermanos, versículo 31. Dios miró, Dios vio todo lo que había hecho. En hebreo esta palabra dice que significa inspeccionar. O sea, Dios no solamente lo vio, sino que lo escudriñó, lo inspeccionó, lo analizó, hermanos. Ese Dios aquí nos muestra esa vista omnisciente. Él ve cada hoja de cada rama, Él ve cada árbol en cada bosque, Él ve todos los bosques de la tierra y ve a su creación, a la corona de su creación, a usted y a mí. Dios vio todo lo que hizo, miró toda su obra de arte terminada y Dios vio no solo que era bueno. Si ven los versículos anteriores, decía, era bueno, pero ya cuando conjugó toda su creación, Dios no lo vio bueno. Dios lo vio muy bueno. Dios crea al hombre y a la mujer.
Dios ve lo que ha hecho. Dios preparando el universo entero para colocar la joya de su corona, su creación masculina, su creación femenina. Y Dios lo ve y era increíblemente hermoso. Al final de este versículo, hermano, nos habla del tiempo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. ¿Qué quiere decir Dios aquí, hermano? ¿Qué nos quiere hacer que pensemos? Que esto sucedió en tiempo real. Fue real y está escrito para siempre con tinta indeleble, hermanos, en la palabra eterna de Dios. Dios ha completado su obra maestra. Él pone al hombre en el centro de su obra. El hombre estaría en el centro de la tierra y el hombre atraería la atención del poderoso Dios. Sobre esta pequeña tierra, hermanos, habría un ser, un hombre y una mujer para comenzar ese drama que se desarrolla en la historia humana, ese drama que se desarrolla en la redención del hombre. Hermano, hermana, hay algo que debemos comprender. Primero, que tú estás hecho a la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido devastada, deformada por el pecado. Sin embargo, tú fuiste hecho para conocer a Dios y conocer la verdad, conocer a Jesucristo de una manera personal. Fuiste creado con un corazón para amar a Dios. No fuiste hecho con un corazón para amar este mundo. La psicología, la sociología, el humanismo nos trata todo lo contrario, amar este mundo, que te ames tú. Fuiste creado, hermano, también para disfrutar de la creación de Dios. Pero nuestro afecto, el conocimiento, la justicia, la santidad le pertenecen a Dios. Hermano, amiga, joven, señorita, ¿vivirás en relación con Dios o vivirás dependiente a tu Creador? ¿Intentarás seguir tu propio camino? ¿Vivirás según tus propias reglas? ¿O buscarás a Dios con todo tu corazón? Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocer verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable, quien demuestra y trae justicia, quien demuestra y trae rectitud a la tierra. Y me deleito en estas cosas. ¿Quieres deleitarse en el Señor? ¿Y quién habla aquí, hermanos? No habla Moisés Moreno. ¿Quién habla aquí? Yo, el Señor, he hablado. En el nacido de nuevo, hermanos, ¿cuál debería ser su jactancia? ¿Qué debemos apreciar? Por encima de todo, hermano, hasta por encima de su propia vida, debe conocer a Dios. Debes conocer a Jesucristo de una manera personal. Lo demás es vanidad. Pero solamente hay una manera de conocer a Dios y es a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es seguro que haya hombres, que haya mujeres de diferentes edades en este lugar, hermanos, que aún no conocen quién es este Jesús. Permítame darlo a conocer. El que creó el cielo y la tierra es este Jesús. Jesús mismo estaba en gloria. Este mismo Dios, Jesús, se encarnó, nació de una virgen. Este mismo Jesús, hermanos, vivió una vida perfecta, sin pecado. Este mismo Jesús, hermanos, fue llevado a la cruz. Murió ahí y llevó tus pecados y mis pecados, el pecado de su pueblo. Este Jesucristo resucitó al tercer día.
entre los muertos, estaba en un sepulcro. Este mismo Jesús, hermano, ascendió de nuevo a la diestra de Dios el Padre. Este mismo Jesús gobierna con autoridad desde allá arriba, gobierna el cielo, gobierna la tierra, hermano. Este mismo Jesús será el juez en el último día que vivas o después de que vivas en esta tierra. Ya sea que muramos o que Jesucristo venga. Y este mismo Jesús, hermano, hermana, joven, señorita, determinará tu destino, el destino de todo hombre y de toda mujer. Solo hay una manera de ir al cielo. Es venir a Cristo, hermano, o del poder de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón. Mira la cruz de Cristo, mira a Cristo, no me mires a mí. Mira a Cristo, el lugar donde pagó tu deuda. Confía solo en Él para salvarte. La membresía en tu iglesia no te salvará. Tu bautismo no te salvará. Tus buenas obras menos te salvarán. La fe de tu madre no te salvará. La fe de tu padre no te salvará. La fe de tu cónyuge no te salvará. Tu legalismo no te salvará. Tu religiosidad no te salvará. ¿Qué te salvará? Tener un encuentro personal con Jesucristo. Recuerda a Pablo, a Saulo, cómo se encontró con Cristo, cómo tuvo ese encuentro. Ese es el encuentro personal. Al hacerlo, hermano, reconocerás tu condición. Y al hacerlo le dirás, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, sigue a Cristo. Has sido hecho a la imagen de Dios. Y vivir de cualquier otra manera, hermano, es distorsionar esa imagen del Dios 3 veces santo. Esta deformación, este pecado, ha traído condena en tu vida. Vivir la eternidad en el infierno, hermano, a eso estamos condenados. Pero hay una buena nueva. Jesús ha preparado un lugar en el cielo para todos los que se encuentren, todos los que reconozcan su pecado y reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Él ha preparado un lugar para todos los que confían en Él. Dice su palabra, he aquí, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nunca entenderíamos, Señor, cómo este mundo ha existido, cómo fue creado si tú no lo revelas. Vemos que eres tú, solo tú, quien ha creado todo de la nada. Gracias te damos por tu palabra eterna, que no se equivoca. Gracias te damos por Cristo, que reina sobre todas las cosas. A Él solamente adoramos y te pido, Señor, que tu palabra quede incrustada en nuestra vida, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.